Evangelio de hoy, sábado, 1 de febrero. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 4, versículo 35 al 41. Aquel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad. Y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron, diciéndole: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, la paz en medio de la tormenta. La escena que nos presenta el Evangelio de Marcos 4, que no solo describe un evento milagroso, sino que también nos invita a reflexionar sobre la forma en que vivimos nuestra fe en medio de las adversidades de la vida. El hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, se encuentre tan tranquilo en medio de una tormenta tan feroz, nos revela un aspecto esencial de su naturaleza: la paz interior que proviene de una confianza plena en Dios. Es una enseñanza muy fuerte el contemplar esta escena. Trata de imaginarte por un momento que tú estás en esa barca. Puedes contemplar a Jesús que simplemente llegó y se durmió ahí en la popa, en el exterior. Y está bien acostado él, ahí dormido. Pudiéramos imaginar que tiene un sueño muy profundo. Y en eso empieza el viento, la marea, golpear la brisa. Se avecina una gran tormenta, relámpagos. Y todo el mundo tratando de cuidar la vela de la barca o no sé, tratando de remar, sacando el agua que se está metiendo. Y en eso todos llenos de miedo voltean a ver a Jesús y lo ven a él dormido. Obviamente, si la barca se hundía también Jesús. Pero Jesús estaba ahí durmiendo totalmente en paz. Se acercan a ellos y lo despiertan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Quizás le decían: ayúdanos a sacar agua o a hacer algo. Y él, más que ayudarles, se dirige a la situación y calla al mar, la tempestad. Los vientos cesan y sobreviene una gran paz. La pregunta es: ¿por qué Jesús estaría tan tranquilo en medio de la tempestad? ¿Qué es lo que Jesús tenía que le hacía estar tan tranquilo? Mira que la misión que Jesús tenía era mucho más importante que la de cualquiera de los discípulos. Y él todavía no había acabado su misión. Él no se podía morir ahí en el mar. Pero él estaba tan tranquilo, porque él sabía reconocer que al final Dios es el que tiene la última palabra. Y si no había llegado su momento, no ha llegado. Él permanece en paz. El mar, los vientos, la tempestad. En el contexto bíblico, el mar significa la maldad, la inseguridad, la incertidumbre. Entrarse al mar, se entraba con miedo de quizás no regresar. Quien entraba al mar, entraba a una zona insegura, de peligro. Precisamente por eso, porque se avecinaban fuertes tormentas y muchas de ellas en aquella época desaparecían las embarcaciones. El día de hoy, ¿cuál es el mar en el que nosotros entramos? ¿Cuáles son las tormentas que nosotros enfrentamos? ¿Cuáles son nuestros miedos? Fíjate que precisamente reflexionando en lo que nos duele, nos lastima, en lo que hace que nosotros suframos, no es tanto el problema en sí,
sino el miedo que tenemos de imaginarnos un posible final ante una tormenta inminente frente a nosotros. Jesús no se imagina ningún final dramático. Él permanece en paz. Él sabe vivir el momento. La estrategia del enemigo siempre es sembrarnos miedo. Siempre. ¿Cuántas profecías no ha habido que el fin del mundo se va a acabar? Que viene esta enfermedad, que ya estamos al borde de una guerra mundial, que el clima, que esto, que aquello, y nos llenan de tanto miedo, de tanta angustia, que si volteamos a ver a Jesús, Él permanece en paz. Eso no significa que no trabajemos por la paz, por la salud, por la ecología. Claro que hay que trabajar, pero una cosa es preocuparse y otra cosa es ocuparse. Parece ser que una vez que el enemigo siembra en tu corazón el temor, ya no te ocupas igual. Te detienes, te congelas. Jesús está tan tranquilo en medio del mar, en medio de la tormenta. Recuerda una reflexión que alguien decía. Le preguntaba a Dios: Señor, ¿por qué me llevas a tempestades? ¿Por qué dejas que mi barca y guías mi barca donde las olas azotan fuerte y se levantan los vientos y hay tanta turbulencia? ¿Por qué me metes a esta vida llena de tantos problemas, cuando se supone que tú me debes de llevar a lugares de paz? Y Dios le contesta a aquella persona: Te llevo mar adentro, y a turbulencias donde el viento sopla y la marea se levanta, porque tus enemigos no saben nadar. Fíjate qué hermoso. Dios no quiere que nuestros enemigos desaparezcan. Lo que quiere es que tú y yo crezcamos. No es un Dios masoquista. Es un Dios que es maestro, que quiere que nosotros crezcamos, maduremos. Si tú le quitas a alguien todos los problemas, todas las malas situaciones, piensa en esto. Un bebé, un niño recién nacido, que siempre está sobre él, sobreprotegiéndolo y que al primer llanto, luego el dulce, y luego está sobre él tratando de impedir que llore, que no sufra. Lo que vas a crear va a ser una persona muy débil. ¿Por qué? Porque es precisamente cuando nosotros enfrentamos los dolores que crecemos. Las dificultades nos ayudan a crecer, pero eso depende de nosotros cómo las enfrentamos. Si en realidad nosotros las usamos para crecer, madurar o no. Jesús les reprocha: hombres de poca fe no tienen fe. Es que la fe no es solamente creer en algo abstracto, sino que también implica el trabajar y él también implica el confiar. La fe implica adherirnos a aquello, más que tener fe en el Señor como si quisiéramos nosotros tenerla. Deberíamos de dejar que ella nos tenga a nosotros. Tener paz o dejar que la paz nos tenga a nosotros en los momentos de tormenta y de dificultad. Que tengo deudas y no tengo trabajo y no sé qué hacer. Paz en medio de la tormenta. Que mi hijo está en las drogas o en la delincuencia. Paz en medio de la tormenta. Que mi salud o la salud de alguna familia se ha deteriorado y no se ve solución. Paz en medio de la tormenta. El enemigo: no quieres que tengas tranquilidad, no quiere que tengas paz. Es el primero que te induce a pecar diciéndote: si lo haces no pasa nada, nadie lo va a saber. Pero cuando lo haces es el primero que te acusa diciéndote: mira, todos te juzgan y lo sabe porque lo hiciste, te va a ir mal. En la vida cotidiana, todos enfrentamos tormentas, aunque no siempre sean físicas o naturales. Las tormentas de la vida pueden manifestarse en las dificultades personales, familiares, sociales o incluso espirituales. Todos tenemos momentos en los que nos sentimos vulnerables, cuando las circunstancias parecen sobrepasarnos. La pregunta es: ¿cómo reaccionamos frente a esos momentos? Pero Jesús en medio de la tempestad,
A un lado de la barca, tranquilo, durmiendo, sabe que no pasa nada. Nos llama a tener paz. La clave para entender la serenidad de Jesús radica en su relación con el Padre. Él no temía porque sabía que su misión divina no había llegado a su fin. Jesús confiaba plenamente en que, si bien las circunstancias podían ser caóticas, Dios tenía el control absoluto sobre su vida. En esa confianza se encontraba la verdadera paz. Para nosotros, como discípulos de Jesús, este es un ejemplo de cómo debemos afrontar las dificultades, no con desesperación, sino con una paz que proviene de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros en medio de cada tormenta. Porque tienen miedo. El miedo es una de las emociones más comunes que enfrentamos en momentos de incertidumbre. En la historia que nos relata el Evangelio, los discípulos experimentan miedo no solo por la violencia de la tormenta, sino también por su propia vulnerabilidad. Ellos, aunque conocían a Jesús y habían sido testigos de muchos de sus milagros, aún no comprendían completamente quién era Él y el poder que tenía sobre las fuerzas de la naturaleza. Este miedo, que surge del desconocimiento y la incertidumbre, nos paraliza y nos impide actuar de manera efectiva. Nos lleva a pensar que estamos solos, que no tenemos control sobre nuestra vida, que las circunstancias nos superan. Este miedo, si no lo gestionamos adecuadamente, puede convertirse en una trampa emocional y espiritual, que nos impide vivir con la libertad y la confianza que Dios desea para nosotros. Pero la fe, en cambio, tiene el poder de liberarnos. La fe no es la negación de las dificultades, sino la certeza de que, incluso en medio de ellas, Dios está con nosotros. Jesús cuestionó a los discípulos: ¿por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Esta pregunta resuena en nosotros hoy, invitándonos a no dejar que el miedo nos controle. La fe nos da el coraje de seguir adelante, incluso cuando no entendemos cómo se resolverán nuestros problemas. Es la confianza de que, si Dios está con nosotros, no hay nada que temer. El miedo no está. Había un filósofo que decía: yo no le tengo miedo a la muerte, porque cuando la muerte llegue, yo ya no voy a estar. Esto se trata de tener una madurez y una certeza en que estás mirando tú. ¿En dónde está tu mirada? Si yo estuviera en una barca con Jesús y hubiera una tormenta grande, yo no perdería ningún momento en estar luchando contra la tormenta cuando tengo ahí al Maestro. Yo estaría con Él. Lo amaría, lo adoraría, lo escucharía, haría oración con Él. ¿No debería de ser eso mismo lo que deberíamos de hacer en nuestro diario vivir cuando hay tormentas? Si Jesús está contigo, dice San Pablo, ¿quién contra ti? Si tú tienes a Dios en tu corazón, ¿qué mar, qué tempestad, qué problema, qué situación te puede apartar del amor que Dios te tiene? Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos acompaña, el Dios que parece que a veces duerme o que no está, pero es precisamente cuando está tan cerca de nosotros porque Él sabe. Él sabe cómo va a terminar la historia. Por eso nos acompaña y en los momentos de silencio es cuando más cuida nuestros pasos. Este Dios a quien el viento y el mar obedecen, este Dios a quien nada detiene, que sea Él. Cuentan una vez que una niña había escuchado en la escuela el proceso de la metamorfosis de una mariposa, de ser una oruga que entra al capullo y luego sale convertida en una mariposa, en una bella mariposa que puede volar. Ella tan entusiasmada de poder ver ese mismo milagro, ese acontecimiento de la naturaleza, salió al patio y empezó a buscar hasta que tuvo la oportunidad de ver.
que precisamente una oruga ya estaba terminando de armar su capullo y entrar. Así que ella, tan emocionada, cortó la rama de aquel árbol y fue y la puso en su escritorio. Y todos los días se la pasaba viendo para ver ese momento en que fuera a salir la mariposa. ¿Qué fue lo que hizo la niña cuando empezó a ver que se estaba abriendo, moviendo poco a poco el capullo? Ella acercó una lupa grande, la luz, y estaba contemplando, pero veía que tardaba en salir. Y lo que ella hizo con mucho cuidado, con unas pinzas y unas tijeritas, fue empezar a abrir el capullo para que la mariposa saliera más fácil. ¿Qué fue lo que sucedió? La mariposa salió, pero cuando salió, la mariposa nunca pudo volar. ¿Por qué? Porque sus alas estaban tan débiles que no podía levantar. Y bueno, el esfuerzo y la lucha de estar tratando de salir del capullo, ese esfuerzo era lo que hacía que sus alas se ejercitaran y cobraran fuerza, para que una vez afuera, al extenderlas, estuvieran lo suficientemente fuerte para poder volar. A veces nuestros problemas son así. Nosotros queremos escapar, ¿no? Dios nos mira, guarda silencio, no nos toca, porque Él no es impotente. Él no es prudente como aquella niña que quiere resolvernos todo. No nos toca, pero ahí está mirándonos, que no nos vaya a pasar nada, pero que tenemos nosotros que esforzarnos por salir. Tener fe es confiar que nosotros podemos romper el capullo y salir. Tener fe es confiar que aunque el Maestro esté dormido, Él está con nosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? La paz que sobrepasa todo entendimiento. Después de calmar la tormenta, Jesús no solo les da paz a los elementos naturales, sino que también ofrece una paz interior a los discípulos. La Biblia nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. La Biblia nos habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, versículo 7. Esta paz no es una paz que proviene de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es una paz que trasciende las circunstancias, que no depende de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor, sino de la certeza de que Dios tiene control. Esta paz es fruto de una fe activa, que no se limita a la creencia en la existencia de Dios, sino que se expresa en la confianza en su amor y en su providencia. Al igual que Jesús, podemos estar tranquilos en medio de la tormenta, sabiendo que no estamos solos. La fe nos lleva a descansar en la certeza de que, al final, todo estará bien, incluso cuando no podamos ver la solución inmediata a nuestros problemas. La tempestad en nuestra vida diaria. Hoy, ¿cuáles son las tormentas que nos amenazan? A lo largo de nuestra vida, es probable que nos enfrentemos a diferentes tipos de tempestades: el dolor de una pérdida, el sufrimiento de una enfermedad, la incertidumbre en el trabajo o las relaciones, o incluso las luchas internas que enfrentamos en nuestro propio corazón. Estas tormentas pueden ser aterradoras, pero es precisamente en esos momentos cuando más necesitamos recordar que Jesús está con nosotros. Cuando las tormentas se desatan en nuestras vidas, Jesús nos invita a tener fe, a no dejarnos arrastrar por el miedo, sino a confiar en que Él tiene poder de calmar cualquier tempestad. A veces, como los discípulos, podemos sentir que Dios parece estar durmiendo durante nuestras crisis, pero ese silencio no es señal de abandono, sino de confianza en que Él sabe lo que está haciendo. En esos momentos de silencio, Él nos invita a confiar aún más, a poner nuestra fe en su poder y en su plan divino. Al igual que los discípulos en la barca, todos estamos llamados a enfrentar nuestras propias tormentas con fe. Cuando las dificultades se presentan,
Recordemos que Jesús está con nosotros en cada momento. Él no nos promete una vida libre de tormentas, pero sí nos promete su presencia constante. La paz de Cristo, que es más profunda que cualquier circunstancia externa, está disponible para nosotros si decidimos confiar en Él. Jesús, que calma el viento y el mar, está también dispuesto a calmar las tormentas interiores que nos agitan. Nos invita a no temer, a confiar y a vivir en la certeza de que, al final, su amor y su poder prevalecerán sobre cualquier adversidad. Si mantenemos nuestra mirada fija en Él, no hay tormenta que nos derrumbe. Como los discípulos, nuestra respuesta debe ser una fe viva, que se expresa no solo en creer, sino en confiar plenamente en la voluntad de Dios, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. Amén. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete, comenta y danos un me gusta.